Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En vilo se mantiene elección de los nuevos 15 magistrados para la Corte Suprema de Justicia tras no lograr acuerdos necesarios entre las bancadas, pese a las diferentes reuniones de los congresistas para negociar y analizar el perfil de los mejores postulantes. El primer intento de elección no tuvo éxito, por lo tanto seguirán los cabildeos y negociaciones entre las fuerzas políticas durante los próximos días. Que este poder del Estado va a proceder de acuerdo a ley para poder continuar con los cabildeos, los consensos, con todas las fuerzas políticas aquí representadas, electas por el pueblo, para poder encontrar a los 15 magistrados que van a ser los que integren la próxima Corte Suprema de Justicia. Así que se suspende la sesión. El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, presentó la moción con los 15 candidatos a magistrados, misma que no fue aprobada por el Pleno. Esta enlistaba a 7 hombres y 8 mujeres. Sean electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia por un tiempo de 7 años, periodo correspondiente al año 2023-2030, a las personas siguientes: abogados y notarios: Rebeca Lisset Raquel Obando, Sonia Marlina Dubón Villeda, Francisca Villela Zavala, Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz Flores, José Ricardo Pineda Medina, Mario Donaldo Acosta Cárcamo, Felipe René Spir Laínez, Warner Vallecillo Paredes, Odali Jaleida Nájera Medina, Milton Danilo Jiménez Puerto, Ani Belinda Ochoa Medrano, Gaudi Alejandra Agustío Martínez y Aida Patricia Martínez Linares. Mientras tanto, congresistas del Partido Nacional indican que este es el resultado de no recurrir al diálogo con las fuerzas políticas. Hicieron una mezcolanza ahí que no le entendimos. Creo que solo 2 nacionalistas y 13 entre libres y liberales. No tomaron en cuenta también los candidatos que fueron y obtuvieron las notas más altas según la nómina enviada por la Junta. Por su parte, el representante de la Misión Internacional de Observación, Juan Jiménez Mayor, luego de suspender la sesión por falta de consensos, solicitó al Poder Legislativo pensar primero en el país y no en apetitos personales o políticos partidarios. Es que exista realmente una reflexión en el Congreso para que puedan tener una elección de magistrados y magistradas que permitan restaurar la democracia, el Estado de Derecho en Honduras. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radiovisión Honduras. Voy a anotar aquí. Bien, el Partido Nacional tendrá 5 magistrados. La propuesta es 5, 1 para el Partido Salvador de Honduras, 6 para Libre. Eso es lo que se está hablando, y Partido Liberal 3, para un total de 15. 2 analistas reconocidos están conmigo esta mañana para que hablemos de la conformación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Don Marvin Ponce, bienvenido. Muy buenos días, licenciado Valladares y don Julio. Un placer saludarlo. Esperamos compartir con ustedes este momento y le agradezco por la invitación a este gran foro que nos invita siempre con personalidades de la talla de Julio. Gracias. Navarro. Don Julio Navarro. Encantado, Raúl, de estar con Marvin para... Qué bien que hemos llegado hasta este momento así, ¿va? Sí. Cuando todos los pronosticadores renovados que hoy existen solo planteaban caos, incertidumbre, confrontaciones y todas cosas, ¿va? Yo creo que ese es el problema de uno de
de retoñar agendas. Y yo creo que la sociedad en general ha ido cambiando y teniendo otras ideas sobre cómo deben de resolverse las cosas. A mí me parece bien que es normal las diferencias que se han dado, pero que estemos hasta aquí, Raúl. Raúl, vos nunca pronosticaste incertidumbres, confrontaciones, ¿no? Bueno, y fíjate que ayer, cuando mandamos, enfocame a Marvin también, enfocame a ambos. Ayer cuando hacían un reporte del centro de la ciudad, un señor bien humilde, ahí por la estatua de Morazán, dijo, ¿y para qué mandan a cerrar todas las calles? Dice. ¿Y por qué tanto chafa? Dice. Eso no debería, un señor bien humilde. Y saben qué pensé, ese hombre tiene razón. Tiene razón. Y lo que él está diciendo, qué bueno que estemos en paz, ¿no? Que hoy leí el editorial del ingeniero Flores, que habla como el presidente Petro de Colombia dice por qué meten preso a todos los presidentes del Perú. Y Honduras necesita estabilidad, ¿no? Sí, hombre. Y qué bueno que los diputados están pensando con tranquilidad. Y mira, Raúl, partiendo, a mí me parece, y no hipócritamente, ni por cortesía, ni nada, del buen trabajo que hizo la Junta Nominadora. Cuando todos los pronósticos que se decía, que a quién va a mandar la sociedad civil, a quién va a mandar el colegio de abogados, a quién va a mandar los trabajadores, y eso va a ser reñido 4-3, ¿cuándo van a ver? Y mira cómo se dio. Y vos vas a ver que el que presidió la Junta Nominadora, Mario, es un hombre con convicciones de izquierda, clarita, pero Mario no fue a confrontar ahí de nada que se parezca. Establecieron casi un modelo matemático para poder sacar las personas que tenían una mejor calificación acumulativa de todas las variables que fueron haciendo. Y eso nos ha llevado a esto. Entonces ahora el Congreso me parece que debe ser consecuente con todas las acciones que se han venido haciendo. Que es normal que hayan diferencias y es legítimo que cada partido político crea que debe tener el mayor número de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, cosas que también a alguna gente le asustan, que le dicen que en el Congreso no van a elegir partidarios o no van a elegir simpatizantes. Si el Congreso como tal, eso es, entonces que en otro tipo de instancias, ya no políticas, sino de movimientos sociales, se elijan los poderes del Estado como tal. Los partidos fueron creados como eso, como una instancia intermedia entre el poder y la ciudadanía, y la ciudadanía se expresa a través de los partidos políticos en los organismos de poder. Mira, hay un francés, Miliband, que decía que el gran problema de los partidos de izquierda cuando logran llegar a las instancias como el Congreso Nacional es que no pueden siempre estar votando en contra de algo, sino que en algún momento tienen que contaminarse, involucrarse a votar a favor de algo. Yo recuerdo en el Congreso el otro día, y mira qué bien, que estaban discutiendo el presupuesto y dijo un partido que ellos no votaban, y no votaron. Pero cuando hablaron del artículo que integraba el presupuesto general, o sea, etiquetándolo para las mujeres, fundamentalmente, todos votaron, ¿va? Entonces, esos son puntos de convergencia. O sea, las mujeres unen a los extremos de los partidos que hay dentro del Congreso Nacional. Entonces, yo creo que deberíamos de construir, hombre, de aquí para allá, acercamientos para enfrentar problemas grandes que tenemos. Marvin, el problema que tenemos en Honduras con la declaración de inconstitucionalidad de la ley sobre salud, mira, esa es una deuda enorme que tenemos ahorita y que no se ha logrado entrar. Yo le decía a Raúl, hay 26 médicos en este Congreso. Nunca han habido 26 médicos en este Congreso Nacional y todo producto de la pandemia. O sea, son diputados de pandemia. Raúl, ¿pero qué han ido a hacer esos médicos al Congreso Nacional? Mira, a confrontarse por otro tipo de cosas. Y la sociedad los mandó ahí por el papel que habían desempeñado en la pandemia. Entonces, ser consecuente
con el mandato que les dio el elector para ir ahí. Yo le decía a uno de los médicos que están ahí, miren, ustedes plantéense reivindicaciones sobre la salud que los médicos tienen que ver, pero es difícil que los médicos nos hagan caso, que allá. Le digo, mire, una insurrección de médicos en el Congreso Nacional para aprobar leyes fundamentales que se ocupan. Hay que hacerlo. Entonces yo creo que de aquí para allá debemos de seguir buscando confrontar las fuerzas políticas, sino respetar que cada quien tiene derecho a pensar como le parezca, de acuerdo a la concepción que tenga de la organización del Estado como tal, sino que hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos sobre problemas fundamentales que ahí van a estar presentes cuando termine este gobierno y otro partido quiera hacer gobierno. Y qué mejor que le hereden una situación distinta a la que recibió este partido de gobierno como tal. ¿Don Marvin? Buen día, pues mire, me parece a mí que hace 3 meses no habían esperanzas en nada, todo el mundo estaba... Yo creo que ahorita nos mandan un mensaje de esperanza realmente la Junta Nominadora con su proceso. Me imagino que tuvieron grandes debates ahí, pero ahí estaban desde la ultraizquierda, como Tomás Andino, que es Trosco, hasta Olman Valladares y otra gente ahí va. Entonces lograron confluir en una propuesta, en una metodología de selección. Entonces la Junta Nominadora hace el filtro para mandar a los mejores y los políticos seleccionan los que se asemejan a sus intereses, porque hay intereses. El proceso fue bueno de preselección. Hay gente que quedó fuera como el abogado Pineda Alvarado, que me parecía a mí que debería estar ahí en la Corte Suprema de Justicia. Con Julio hablamos un día y dijimos, ¿qué tal si el presidente fuera Pineda Alvarado, que es un hombre independiente, un hombre que puede darle un nuevo rostro al Poder Judicial, pero desgraciadamente no quedó él, y muchos se quedaron en el camino, pero al final quedó un buen grupo. Lo otro que me pareció que a mí fue una preciosa sesión del Congreso anoche, no sé si ustedes la vieron. Sí. Una preciosa sesión sin conflicto entre las bancadas, con respeto, ese respeto... Qué bueno para Honduras eso. Sí. Muy bueno. Pero el Partido Nacional cometió un error en la mañana cuando el Congreso es el anfitrión de la comunidad internacional, de los poderes del Estado, y el Partido Nacional se sale de la reunión protocolaria que no tiene nada que ver con la vinculación política, ¿va? Pero sí participa en la otra reunión y ahí se ve realmente el Congreso integrado, se ve aquel buen Congreso, un buen manejo del presidente del Congreso, don Luis Redondo, manejó muy bien, apertura, tienen más propuestas. ¿Hay alguna otra planilla? No hay, va. Entonces se vio que hubo un buen trabajo previo y realmente se vio el Partido Nacional muy maduro, el Partido Libre muy maduro, sin ataques, sin confrontaciones, una reunión. Y lo más importante que salió de esa reunión de anoche es que se comprometieron todos los partidos a que el voto iba a ser público, ¿va? Ese voto público permite realmente que en los procesos, si no llegan a consenso, cada diputado va a ir votando públicamente por su candidato. Y evita el tilín que se ha conocido en el presente pasado, Entonces, a mí me pareció una preciosa reunión ayer, muy bien lograda. No hubo consenso, pero hay apertura y entonces se ve que va caminando. Y las cifras que decía don Raúl Valladares aquí, se aproximan a eso, ¿va? 7 de Libre y Libre le cede 1 a Luis Redondo, ¿va? ¿Cuál es la alineación que tenemos ahí, Raúl? 7. No. 7, y de ahí vienen 5 del Partido Nacional. El Partido Nacional dice menos de 5 nada. Marvin lo conocen. Menos de 5 nada. El que está generando conflictos es el Partido Liberal, que dice que quiere 4 y que no se mueve de ahí, va. Pero el Partido Liberal va a quedarse con 3 y con esos 3 pues se logra un consenso. Entonces yo creo que es una cuestión de dialogar al más alto nivel ahora, porque han estado dialogándose básicamente a nivel meso, ¿va? Y falta una reunión de más alto nivel para poder llegar a ese consenso. Creo también que se le tuvo que dar también importancia en la selección de los partidos a las candidatas mejor ranqueadas, ¿va? Y los candidatos mejor ranqueados, ¿va? La abogada Ana Pineda pues salió con un 93%, es una abogada honesta, transparente, ha estado en la vida pública, ha estado en la vida privada, en los derechos humanos, en la judicatura. Solo que le decía a los empleados cuando ella era ministra, miren el rol que tengo yo,
Y ustedes no pueden tener eso. Humillaba a los empleados. Ah, de veras. Sí, se lo cuento. Ah, bueno. Pero como jurista... Claramente los empleados de ella me contaban. Como jurista, ella yo la conozco que es una buena persona. Bueno. Asistimos a la iglesia juntos. Pues le cuento que así es. Y la abogada Aida Romero también, una buena abogada, fiscal de la mujer, de estos temas. También en segundo lugar, me parece a mí que el abogado, por ejemplo, Wilfredo Castellano, ¿va? Son gente buena, buenos abogados, gente sana. Wilfredo Castellano es hijo de aquel dirigente cafetalero, ¿era? Sí, que era de Santa Bárbara. Del M-Líder. Exacto. Sí, del M-Líder de esa amable de Jesús. De Colinas. De Colinas, sí. Ese muchacho se ha presentado en 7 ocasiones a puestos de estos y nunca sale. Y siempre sale en primer lugar un hombre intachable, Wilfredo Castellano Gil. Gente así debería haber llegado, pero no tienen padrino político, ¿va? No tienen padrino político. Él porque ha estado trabajando en el Comisionado de Derechos Humanos por casi 2 décadas, ha sido independiente. Ana Pineda ha sido independiente, algún tiempo la vi en el Pino, y creo que es la candidata que tiene el Partido de Salvador de Honduras porque no tiene, al no tener otro. Pero lo importante es que ayer lo menos se dieron dos momentos importantes. La reunión de la inédita, una reunión inédita del traspaso de la legislatura donde no hubieron dos presidentes del Poder del Estado. No sé si Argueta no fue a la sesión porque no lo invitaron. Regresame. O porque no quiso ir, va, porque... Solo le voy a decir algo, antes de lo de Argueta. Poneme las mujeres que tenías primero. Ya que me pregunta, ahí están, de esas ya les voy a decir, creo yo, 1, 2, 3, 4 de arriba, 5. Raúl, todas las mujeres son nacidas del 60 para acá. La primera vez que votaron fue en las elecciones de 1980, fíjate. De esas solo hay una que es del 50. De esas que están ahí en la futura presidenta. En mi humilde conocimiento, ahí hay 5 que van a ser ¿Cuál es la del 50, Marvin? Y dice Marvin que ahí está la próxima presidenta. Rebeca Lisset Obando de Melara, futura presidenta de la Corte Suprema. Ayer salió en la planilla que presenta el diputado Sarmiento, va en la número 1 ella. La abogada Rebeca fue directora de Educrédito en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Bueno, pero ahí está 1, 2. Ahí está también. 3, ahí hay 5. Por ejemplo, la abogada Roxana Morales, una jurista de primer nivel, directora de los juzgados de los tribunales de lo civil. No tiene padrino político porque es jurista, entonces está fuera del esquema. Gaudia Alejandra Bustillo la propone el Partido Nacional. Ani Belinda Ochoa, expresidenta del Colegio de Abogados de Honduras, la propone el Partido Nacional. Ahí van 2. Está la abogada Sonia Marlina Dumont, 3. Ahora, Raúl, mira, eso, mira, que vemos ahí, debemos de sentirnos nosotros orgullosos en Honduras, que eso es una de las grandes novedades que tiene esto, fíjate. Donde haya garantía que iban a ir 23 mujeres y 22 hombres en los 45. Sí. Que por lo general nosotros hacemos leyes, proponemos y nunca las cumplimos. Sí. Mira, la Junta cumplió como tal. Yo, lo único que tengo que ver con eso de la Junta, yo creo que esa ley debe modificarse y no hay que meter al Colegio de Abogados. ¿Sabe por qué? Los conflictos internos del Colegio de Abogados se miraron en esa Junta. Eliminaron a Freddy Cerrato porque no le perdonaron a Freddy Cerrato que le haya quitado el poder al Movimiento Patria y Justicia en el Colegio de Abogados. O sea, fueron esos 2 abogados que representaban como tal al claustro de abogados, fueron a sacarse la espina con Freddy Cerrato, solo porque Freddy Cerrato le ganó la presidencia en el Colegio de Abogados, cambió el estilo de gobernabilidad, del manejo de los recursos del Colegio de Abogados y todavía le garantizó que una persona de su movimiento interno
lograra quedar como presidente del Colegio de Abogados. Raúl, mira, la alineación que vos haces, fíjate que es una alineación de carácter aritmético. Te voy a poner un ejemplo. 128 diputados entre 15 magistrados. Se necesita 8.53 diputados para tener un magistrado. Sí. Entonces, mira, vos tenés 50 diputados, tiene libre. Raúl, decía el Partido Nacional que el libre no tiene autoridad para tener mayoría, porque 50 diputados no es significativo. En el 2013, el Partido Nacional sacó 48 diputados. Recuerda, 48, 37 libre, 27 el Partido Liberal y 13 el Partido de Narrala. Con 48 diputados, el Partido Nacional hizo a Argueta presidente del Congreso en 2016. Entonces, el número de diputados no es tan importante, sino el mandato que da el Estado como tal de que el libre ganó por 1.700.000. Entonces, Raúl, mira, 128 entre 15 ocupás 8.53 diputados para ser un magistrado. ¿Cuánto le salen al libre? Mira, por cociente le salen 5, pero le sobra 0.86. Mira, ¿cuánto le sale al Partido Nacional? Le salen 5, pero le queda un residuo de 0.15. Al libre le queda un residuo de 0.86. Mira a los liberales, Raúl. Con 22 le salen 2 por residuo, por cociente, pero le queda un residuo de 0.58. Mira, al Partido Salvador, 10 le sale un magistrado y le queda un residuo de 0.17. Veamos, eso nos da, mira, 13 magistrados por cociente de diputados. Ahora vámonos a los residuos. ¿Quién tiene el mayor residuo? Lo tiene el libre con 0.86. Entonces quiere decir que el libre tiene derecho a un diputado y dan 6, lo que decís vos, Raúl. ¿El Partido Nacional tiene un residuo de 0.15? ¿Le da? No, porque el Partido Liberal tiene un residuo de 0.58. Le da. Entonces le da. Nos está hablando el presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, mira, le da Raúl. No, pero siempre ha manejado. Raúl le da 3. Ahora le da 3. Entonces, mira, esa relación que vos tenés. Esa relación que vos tenés es perfecta. Es perfecta. No tan perdido, entonces, mira, eso te da equilibrado. No, pero a Salvador de Honduras le tocaría 1. Entonces a Salvador le toca 1, porque le sobra un residuo de 0.17. Sí. A los liberales, 0.58, tienen derecho a 1. Partido Nacional, 0.15, menos que Salvador. Entonces, Partido Nacional, 5. Partido Liberal, 3. Eso es lo que le dio el voto popular. Y Libre, con la relación que se le dio 6. Sí. Pero ahora el compromiso no es tanto de quien tiene más en la Corte. No, el compromiso es lo que demanda la ciudadanía. Porque si hay poder del Estado que estamos obligados todos a refundar o a reconstruir, hablamos de reconstruir, es la Corte Suprema de Justicia. Raúl, y si uno se va para atrás, Raúl. Pero Mel sabe hacer los números también. Mel. Claro. Mel dice, voy a agarrar 7 y le voy a dar 1 de Redondo. ¿Va? Ahí tiene, pero el de Redondo va a ser aliado del Libre, ¿va? Porque él lo está poniendo. Sí, ya, pero... Y allá con el Partido Liberal está Milton también, que es híbrido. Pero fíjate que ya Mel tiene 8, tiene 8 de entrada. Como dice Marvin, Raúl, ya Mel no usa la aritmética, sino que usa el álgebra. Y entonces pondera el 86 a otro nivel. Pero sí, dice, hay condiciones reales por las cuales hay que llegar a acuerdo. Sí. Mira, el Partido Liberal no tiene tantos diputados como para exigir esa cantidad de... Mel y sus amigos ya tienen 8. Entonces yo creo que hay que buscar una corte de ese nivel. El otro elemento, Marvin, que yo creo que debe plantearse ahora.
Mira, el elegir magistrados no debe ser una carta en blanco. Sí. La Corte Suprema de Justicia debe cumplir los mandatos que plantea la Constitución de la República. Y la Constitución establece los mecanismos para aquellos que no cumplen con su deber. Y a los magistrados electos debe decírseles, hay juicio político para aquellos que se dediquen a torcer el mandato que les dan como magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Y quienes deberían de ser, me parece a mí, los grandes vigilantes para que le quitemos el sesgo partidario, debería ser la misma junta nominadora. Esa junta nominadora debería de tener el índice en cada uno de esos magistrados. ¿Y cómo? A través de sus sentencias, a través del trabajo que realizan como tal en... Mira, me parece a mí que es una grosería para nuestro país que se hable de que hay una mora judicial de 200,000 juicios. No puede ser. Raúl, mira, en el Consejo Nacional Electoral, fíjate que hay una demanda de una corriente del Partido Liberal de más o menos 920 urnas de las elecciones primarias del Partido Liberal. Y hay que estar cuidando esas urnas ahí. ¿Cuánto cuesta eso de bodegaje? Y mira, tenés que cuidarlas porque según el Código Penal es el cuerpo del delito y no se pueden tocar. Ajá, y ya tuvimos elecciones presidenciales. Mira, todas las urnas del departamento de Choluteca a nivel de diputados están impugnadas. Las urnas, mira, de Francisco Morazán por el Partido Anticorrupción están impugnadas y hay que guardarles eso ahí. Porque según el Código Penal, el cuerpo del delito puede durar 5 años. Y esas urnas son cuerpo del delito. O sea que, no, sí, Marvin, si nosotros andamos pensando en segunda vuelta, sí, con ese tipo de leyes, por favor, sí, entonces tenemos que desjudicializar la política, hombre, y volver a establecer mecanismos realmente honestos de que un ciudadano sepa que cuando participa en elecciones no hay nadie que lo pueda meter y sacar más que el voto directo del ciudadano. Y ahí, Julio, te interrumpo. La Constitución de la República habla de los 3 poderes que son complementarios, independientes y en sus relaciones de subordinación. Pero siempre el Poder Judicial ha sido la cenicienta de los poderes del Estado. No se ha podido construir un Poder Judicial diferente. Entonces yo creo que esta junta nominadora y ahora estos magistrados que salgan de estos listados que tiene muy bien logrado don Raúl en esta pantalla, tienen que, estos ya una vez electos deben de despartidizarse y de dedicarse a construir un verdadero Poder Judicial, porque no basta con tener buenos magistrados, hay que tener buenos jueces, buenos defensores públicos, buenos secretarios. Hay que crear aquel consejo de la judicatura en una forma seria y no por activistas políticos, sino para que se seleccionen los jueces, para que se deslinde la parte administrativa del Poder Judicial de la parte de la judicatura. Nosotros creemos realmente que de nada va a servir tener una buena corte si los jueces son cuestionados. Ah, es otro elemento. Porque hay que trabajar para construir un Poder Judicial verdaderamente creíble, porque los pobres donde primeramente llegan a un juez de letras, y ese juez, si el pobre no tiene dinero lo mandan al mamo, y ese juicio es de los que están engavetados ahí de los 200,000, que no tuvo ni defensor público ni nada, entonces están llenas las cárceles de un montón de gente realmente que no tuvieron un debido proceso. Pero si es un rico, ahí anda poniendo fianzas, ahí anda contratando a 4, un equipo de abogados y todo eso, y ahí salen libres aunque hayan cometido el delito y algunos ni siquiera llegan al tribunal. Entonces yo creo que esa cuestión debe cambiar en el país y yo creo que independientemente que los partidos estén seleccionando y anden buscando el apoyo a algunos de los partidos, una vez electos, después de ese tamizaje que pasaron, que les exhibieron su cuestión como 5 exámenes, hasta examen toxicológico, la prueba psicométrica, la exhibición patrimonial, su capacidad pública, si conoce o no conoce de derecho. Y si salieron electos en esos 45,
Esos son los principales abogados del foro hondureño que se sometieron a que los investigaran, aún los que no quedaron. Entonces, los que van a quedar están obligados para construir realmente una verdadera institucionalidad pública a reconstruir el poder judicial y equipararlo con los otros poderes fácticos del país, como es el poder legislativo y el poder ejecutivo, que tiene fuerza, pues que se nota que tienen fuerza, pero el poder judicial es débil, pues, es muy presidencialista, depende del presidente y es muy secreto, ¿va? Yo creo que al par de este poder judicial, como se va a construir, sería bueno, como tú decías, Julio, crear que un grupo de esa junta nominadora se quedara por un par de años como veedores de la acción de ese poder judicial y presentarle un informe en un par de años al Congreso de cómo va ese poder del Estado y tener un grupo de exigibilidad jurídica para que ese poder judicial realmente tenga los estándares realmente de que la justicia va a cambiar en Honduras. Porque como ha estado postergado ese poder del Estado, entonces se ha hecho y se ha deshecho ahí. Entonces usted puede ver que ahorita están saliendo sentencias todavía, ¿va? Y entre más se alargue la elección, los magistrados pueden seguir sacando sentencias. Y no sabemos si son sentencias de carácter procedimental o son realmente de carácter económico o intereses de algunos sectores, ¿va? Entonces yo creo que no basta solamente con tener buenos magistrados en la cúpula. Ese Poder Judicial tiene que construir también buenos jueces, buenas salas de apelaciones, buenos tribunales de sentencia, mejorarle los salarios a los jueces. Un juez le vale 35,000 lempiras a un juez. Entonces, también un juez tiene que darse los estándares, oficinas bonitas, equipo de trabajo, buenos ayudantes, pero ahí le mandan de secretario a un activista político, le ponen de secretario, alguien que no sabe nada. Entonces tiene que ser alguien que venga en la carrera judicial, pues. Esa carrera judicial deben de hacerla el Consejo de la Judicatura y también la revisión de los jueces, los salarios, para que no haya corrupción, que no haya objeto de corrupción. Lo mismo debe pasar en la Fiscalía, que es el otro operador de justicia. No hay muchos defensores. La defensa pública es como la sienta dentro del Poder Judicial, no tiene unas oficinas pirujas ahí en los tribunales. Ya es necesario que el Poder Judicial agarre, tiene suficiente presupuesto como para poder construir una verdadera carrera judicial. Porque usted va a la Fiscalía y habla con los fiscales, realmente están desestimulados, porque de repente aparece el fiscal con pocas herramientas para poder documentar a un corrupto y aparece el gran abogado experto en corrupción está controlando a los jueces y termina reventándolo, pues, y entonces pierden, y entonces se va perdiendo la moral de la justicia porque no están incentivados. Entonces quería tomarle su palabra, seguir su exposición, Julio, para plantearle, don Raúl, esta junta nominadora hizo lo que en momento debió haber hecho el Consejo de la Judicatura. Sí. El Consejo de la Judicatura, Raúl, fue creado para eso, para que el magistrado administrara justicia, pero no andara viendo a quién ponía de receptor, de juez, sí, o de archivero. Y miren qué terminó la Junta, el Consejo de la Judicatura, terminaron en la cárcel. Preso, sí. Entonces, este modelo de selección de los magistrados debería también ser parecido a lo que debía ser el Consejo de la Judicatura. Pero, Marvin, vos has planteado otra cosa que no es motivo de foros, y es cuál es el desempeño de los jueces, del juez de allá de Yuscarán, del juez de Danlí. ¿Cuál es el desempeño de ellos? ¿Con qué hablan? ¿Con sus sentencias acumuladas o con sus sentencias resueltas? Mira, eso no aparece en discusión. Sí. Y uno platica aquí con gente de bufetes. ¿Cómo le va en la liti? Les dice, mire, muy mal.
me dijo uno, yo ahora me dedico a hacer escritura nada más, porque la liti está complicada. Le digo, ¿por la violencia? No, me dice. Por el pedir incentivos. Antes me dijo él así concretamente, antes me dice, uno a un receptor le ponía algo ahí para el fresco, para que le tramitara el papel. Hoy no, me dice, hoy hay que ir hasta arriba, y eso no aparece. Entonces, el papel que van a tener estos nuevos magistrados es también revisar el funcionamiento de las acciones judiciales a nivel de todas las instancias, porque estamos comprometidos como sociedad a hacerlo. Hay otro elemento que planteaba Marvin, Raúl, este pueblo es generoso. Raúl, ¿dónde está Doris Gutiérrez? Marvin. Como presidenta designada estuvo ayer. Ayer estaba platicando. Doris ha sido, recordar los informes que daba públicamente de su gestión y todo. ¿Dónde está Doris? Bueno, raras veces comete una infidencia. Si de libre solo le sobrevive, creo, alegría. Te digo algo, voy a cometer una infidencia, pocas veces lo hago. Ayer, cuando estaba doña Doris ahí, le dije al presidente de la AEA, bueno, yo tengo mi forma de tratarlo, gigante Doris, mientras el ingeniero Narrala pasa peleando. Doña Doris estaba parada ahí ante el pueblo hondureño dando el informe del gobierno de la presidenta Xiomara. Gigante Doris. Y de hecho ahí estaba, y hablé con el presidente del partido de Temen, en ejemplo también, con Gianni Rosenthal. ¿Los tres? No estábamos reunidos los tres. Con el presidente de la EFO. Yo estaba, y le digo, me dije, Gianni, y fíjate que tiene respeto. Sí, hombre, tiene respeto. Pero te digo, este pueblo es generoso, Raúl. Sí, pero es que Doris, y reconoce. Doris es la única diputada que ha rendido cuentas desde que es diputada. Sí, así es. Ahí, y además... No, ¿y sabes por qué me llamó la atención? Anda peleando poder. Cuando Gianni me dijo eso, acordé que le dije a la bailarina, porque ella baila, cuando en algún acto se pone a bailar. Y Gianni me dijo, y fíjate que ella tiene credibilidad y respeto. Sí. Sí, pero también se ha cometido un error también. A los designados no les dan responsabilidades también. ¿va? Pero Doris las ha asumido, ¿las has visto? Entonces, Doris las asume porque le dan un apoyo económico gigante. Para el dinero. No, porque tiene claro su proyecto social. Entonces, y ella no anda peleando por protagonismo. Y no se pelea por protagonismo, porque Xiomara si la llama o no la llama al Consejo de Ministros ni nada. Ahí va a ser. Pero también es un mensaje para Narrala, al que le mandaron ayer, al poner a Doris en esa posición. Vicepresidenta ahí. En la lógica política, después de doña Xiomara, los designados, el designado que más aportó votos fue Narrala. ¿va? Entonces, él debió haber estado presentando ese informe ayer. Pero cuando doña Xiomara designa a Doris, realmente es porque Narrala ha andado diciendo de todo, doña Xiomara, ¿va? Que es una bachiller, que es aquí, que Mel va a quitarle las casas a todo el mundo, que Mel le va a quitar los carros a la gente, que el Congreso, los diputados, al elegir la Corte ahorita van a quedar ya entre 2 meses ya no ser diputados y los magistrados ya no ser magistrados. O sea, Narrala anda generando el miedo de los miedos al estilo de Pinochet, de generar miedo que la izquierda es voraz y comelona y que va a destruir todo. Esa campaña de ultraderecha que realmente ya está desfasada inclusive. Y Narrala la ha asumido, siendo uno de los hombres tan inteligentes como él se autodetermina. Entonces, creo que Narrala ha equivocado el camino de la oposición. Si él se quiere rebelar porque es opositor, porque no se siente cómodo, pero no es realmente a raíz de predicciones desfasadas, pues como lo está haciendo en este momento. Yo sí creo realmente que a Narrala se le tuvo que dar un poco más de poder. A Narrala se le pudo dar que manejara el Condepor, por ejemplo, los deportes. Se le pudo dar que manejara los megaproyectos. Turismo. El turismo y otros temas como designado presidencial donde tuviera mayor actividad. ¿va? Pero claro, Narrala con su ego creía que iba a cogobernar. Le hubieran dado el deporte, hombre, también. Por eso le digo, sí. Entonces yo creo que todavía se puede eso. Lo que sucede es que también... hay que reconciliarse, Raúl. Sí.
Bueno, ahí está la FENAFUT, narrala. Raúl, eso que traía a colación. Antes de Julio, lo que pasa es que la Junta Familiar de Gobierno ha agarrado mucho poder y ha delegado poco poder a los demás. ¿Cómo es eso? La Junta Familiar de Gobierno. Raúl, mira, de la familia hondureña, recordad, Xiomara es producto de una convocatoria de toda la familia hondureña que quería un cambio en este país. Raúl, yo te traía el caso de Dores por lo siguiente. Raúl, hubo 6 magistrados que quisieron reelegirse. Mira, si había unanimidad en la población hondureña, es que esos magistrados no deberían pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no deberían pasar? Porque la gente considera que en cosas realmente trascendentales del país nunca se les escuchó. Nunca hubo un voto particular. Y yo creo que son enormes abogados, eso desde el punto de vista profesional, pero nunca dijeron nada sobre cosas como las sedes, como la reelección, como todos los problemas grandes que el país necesitaba. Pero que un magistrado se pronunciara. Pero es que llegaron sin consenso. Acuérdate que el Libre no votó por ellos. Ahí se acuerda que salía Edras Amado López ahí que se dio vuelta, como 6 votos se votaron para poder hacer la mayoría calificada, porque el Libre se rebeló contra eso. Entonces no llegaron por consenso. Entonces ellos llegaron como muy comprometidos con el statu quo. Entonces al final una corte que pasó sin pena ni gloria, pues. Con lo de ayer parece que bueno, y como decía don Julio al inicio, qué bueno para el país la actitud de todos los diputados ayer. Parece y creo que no va a pasar lo de la corte pasada. Sí, ojalá que haya consenso hoy. Raúl, hay una frase que yo realmente me asusté de quién la haya dicho, porque si hay hombre prudente para hablar, es ese diputado. Pareciera que anda anotadas las frases que no debe decir. ¿Quién? Pero mira la frase que dijo ayer Mario Segura, vos. Oye, yo escuché a Mario, dije yo, Mario, ¿de dónde sos? ¿De qué departamento sos? Ya no sos del Paraíso. Dijo Mario, mire, presidente, le dice, yo me siento satisfecho de no ver carros de valores aquí en el parqueo del Congreso Nacional. Ya eso es un avance, presidente, le dice. Y le agradezco porque con eso usted está valorizando el papel que debemos de tener los diputados como tal. Y les digo, sintámonos orgullosos nosotros, todo de eso, que no hay un carro de valores en el parqueo del Congreso Nacional. Mira, esa frase venida de Mario, que es un hombre tranquilo. Mario no le sale una frase para ofender a nadie ni descalificar a nadie. Pero mira, qué reflexión. Por eso es que yo creo que debe haber un parteaguas. Hasta aquí, tales cosas, de aquí para allá, no, hombre, apostemos por el país. Y los que tienen miedo, apostemos que hay elecciones dentro de 3 años. Que todo el que haga un buen trabajo puede aspirar a ganar, que todo aquel partido que presente las mejores propuestas al país, pero que también se comprometa a este momento. Yo no entiendo cómo un diputado puede decir, no nos necesitan a nosotros, dice, para elegir Corte Suprema de Justicia. Marvin, te eligen diputado y allá vas a decir vos que no te necesitan. Claro que sí. No puedes decir eso. Sin nosotros pueden elegir lo que quieran, dice. Y el pueblo votó por esos diputados para que asumieran un papel dentro de la Cámara Legislativa. Pero ya te digo, mira, todas esas cosas que han pasado debemos dejárselas a la historia y de aquí para allá comenzar a construir otro mecanismo de cómo entendernos políticamente y cómo adquirir compromisos con los grandes problemas del país. En esta legislatura, difícil para Redondo, Raúl, difícil para Redondo. ¿Por qué, Raúl? Redondo no es un político fogueado y a Redondo le ha tocado ser el presidente distinto a un liberal y a un nacionalista que ha sido la tradición. Es tan difícil esta situación del presidente del Congreso Redondo que ahí donde está sentado don Marvin, antier, dijo doña Suyapa Figueroa, mire, tienen que negociar con Salvador Narrala, presidente del partido, conmigo, no con Luis Redondo. Ahí donde está sentado, usted lo dijo antier,
la diputada por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras, Suyapa Figueroa. Lo que pasa es que los médicos se creen los más altos estándares de la sociedad hondureña y de hecho lo son por lo que ganan, ¿va? Entonces no miran la sociedad, en la política siempre han fracasado los médicos, algunos médicos. Entonces lo ven como pacientes los demás, ¿va? Como tratan a los pacientes. Y en política se juegan otros escenarios, ¿va? Entonces... y ven la política como una patología. Al final, los médicos, que la mayor parte de los 28 médicos están en El Salvador de Honduras, como 4 o 6 médicos ahí, va. Y la señora que antes era liberal, que era vicepresidenta del Partido Liberal, doña Maribel, y después por oportunismo se pasó al Partido Salvador de Honduras para hacer... Marcame eso, repítamelo. Doña Maribel Espinosa era la vicepresidenta del Partido Liberal, oiga bien, del partido más grande y más fuerte de la historia de Honduras. Pero para ser diputada, en una forma oportunista, se pasó a Salvador de Honduras para salir diputada porque tenía que echar maceta en Lloro para salir como diputada por el Partido Liberal. Una oportunista, Maribel Espinosa. Sí, oportunista políticamente hablando. Crear cosas, cosas demasiado utópicas, pues, como para convertirlas en realidad. Ahí, fíjate que Zambrano le dice precedente ilegal, le dice a Redondo a cada rato. Y Redondo tiene la palabra el diputado Tomás Zambrano. Tomás Zambrano, y le menciona el apellido. El apellido, con respeto, va. Con enorme... No ha habido presidente del Congreso así, sí, entonces, que no se deje provocar. ¿Sabe qué me decía Micheletti? Tiene la palabra el comunista de Marvin Ponce. Y no decía, vos comunista, me decía Micheletti del estrado. Tiene la palabra el comunista Marvin Ponce. Sí, hasta entre 3 horas te voy a la palabra, me decía Micheletti a mí. Un irrespeto total. Entonces, veo a Luis Redondo muy tolerante, en una situación difícil. No, pero ayer Tomás... Le han hecho una campaña de odio a él, ¿va? Últimamente. Pero anoche Tomás no fue educado también. No, claro, no. Por eso le digo que la sesión creo que fue la mejor sesión que ha tenido el Congreso en la historia de este año. Ha iniciado bien la legislatura, entonces, la segunda legislatura. Ahora, mira, ¿en qué hay unanimidad en todo este Congreso? Marvin, nosotros que venimos de movimientos sociales, sí, que a veces nos cuesta entender la política. Claro, sí. Hay proceso de transición. Usted no. Raúl, no, pero de ahí venimos. Mira, yo vengo del movimiento magisterial, anduve siendo presidente estudiantil y todo eso. Raúl, mira, la lucha política en Honduras a nivel de movimientos sociales era, y que decíamos siempre a nivel político, el voto debe ser secreto, vamos. Sí. ¿Recuerdas? Para que ese voto secreto no se viera presionado de que yo te estoy viendo, Marvin, a ver por quién votaba. Sí. Entonces nos peleamos por el voto secreto. Mira, en Honduras desprestigiamos el voto secreto. Sí. Además, Raúl, que ha sido aspiración universal, voto secreto y directo. Mira, en Honduras lo desprestigiamos y hemos vuelto al voto público cantado, porque queremos que es el voto más transparente y más comprometedor. Solo permítame. Pero es que el partido... Solo denme un minuto, okay, un par de minutos. Voy a una pausa. Sobre eso del voto, de la forma que han decidido cómo se va a votar, pienso yo que puede haber otra opción para la elección de la Corte, aunque ayer han hablado que el voto será público de cada uno de los 128 diputados que conforman el soberano Congreso Nacional de la República, pero hay otra forma que puede aparecer. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ahí le voy a contar las historias en privado, Marvin. Bien, podría ser, ayer los diputados en una memorable sesión, porque como dije Marvin y don Julio,
que qué bueno que sesionaron así los diputados del Congreso, pero puede ser que la otra semana se presente una sola planilla y estén en consenso los partidos. Sí. Y la votación sería pública de todos los diputados si están de acuerdo. Que eso, Raúl, Es lo ideal para Honduras. Raúl, eso antes del 2009 no era novedad. Eso era lo que decía. Es correcto. Sí. Yo lo que considero también es que también yo creo que la clase política en este momento, cuando se mide la clase política, parece que tiene un 19% de popularidad, entre 19 y 25%, que la sociedad todavía le da cierto respeto, pero la mayor parte de esta gente está decepcionada. Y eso ha sido siempre así, ¿va? Porque los políticos, todo el mundo critica a los políticos, pero todo el mundo ocupa a los políticos también, ¿va? A los políticos los ocupan. O quieren ser políticos. Sí, o quieren ser políticos. Muchos critican a los diputados porque no pueden ser diputados. No se atreven a meterse en un partido, a jugar el pecho e ir a pedir el voto. Los miembros de la sociedad civil, muchos de ellos sí. dicen el pueblo quiere. No es cierto eso. Sí. Yo nunca, ¿me has oído alguna vez decir yo, el pueblo piensa Sí. tal cosa? No, porque yo no tengo la... Muchos de esos nominados... Bueno, Raúl nunca se ha tirado de diputado. No. Con tan No, que no, conocido no. que ese hombre... No, que Raúl quiere ser presidente. Yo lo vi como candidato presidencial. ¿No? Es que Raúl ya para diputado ya pasó la historia. ya no. No, ya pasó eso. Pero lo cierto está en que la clase política tiene este momento histórico para reivindicarse. Yo creo que pueden debatir fuertemente ahí, como siempre lo hacen, ¿verdad? Pero aquellos gritos de Sergio Castellano, de Bartolo Fuentes, aquellos pleitos, de aquellos golpes, de aquellos gritos, eso es normal en los congresos, pero deberían de evitarlos, pues. Sí, hombre. Porque eso es un mal espectáculo, ¿va? Por la valoración, va. Eso de que Uno personal. Eso y de la luego salida de la bancada del Partido Nacional de un acto protocolario, eso es una ridiculez, pues, en términos de políticos, ¿va? Más bien un mal paso político, porque le está dando un mensaje malo a la comunidad internacional que visita el Congreso, invitado por el soberano, ¿va? Entonces yo creo que, así como están iniciando esta legislatura con esta sensatez, pueden realmente llegar a consensos mínimos de 3 temas. Mejoremos la educación entre todos los diputados. Esa educación que todo el mundo cuestiona porque mejoremos la salud, como podemos tener los hospitales más o menos suplidos. Hagamos un consenso mínimo de todos los partidos. Y la seguridad del Estado, o las inversiones, otros temas, que se puede llegar a consensos. Es educación que... Entonces, yo creo que también es el momento que estos 2 años los partidos políticos deben de exhibirle su mejor cara para que cuando vayan a elecciones realmente tengan por qué pedir el voto, por lo menos, ¿va? Entonces, y la otra ventaja que hay una nueva clase de diputados en el Congreso, hay muchos jóvenes diputados, hay un Congreso renovado, entonces deben dar el ejemplo de que van a mejorar las cosas, que no éramos los viejos, los malos diputados, sino que son ellos los buenos. Marvin, en el Partido Nacional solo hay 3 diputados de antes del 2009. Sí. Por eso es que el duelo en el Partido Nacional ha sido prolongado. Porque sí. Mira, la mayoría de todos los diputados, la gran mayoría, nunca habían perdido una elección. Ganaron 2009, ganaron 2013, ganaron 2017. No sabían lo que era perder. Entonces, mira, el duelo, el sentimiento, la emoción de perder, no la conocía. Mientras tanto, vos vas a ver Toño Rivera, sí, ya sabía lo que era perder. Sí. Tiene otra actitud como tal. Y entonces, un político debe también tener en su mochila el acta de derrota y saber que esa acta de derrota puede convertirse en victoria a través de una buena participación en el Congreso Nacional. ¿Cómo te vas a oponer a que se apruebe una ley sobre la seguridad social? ¿Cómo te vas a oponer a que se apruebe una ley sobre derogar el Código Penal que garantiza casos de impunidad? No. Entonces, en esas acciones es que me parece a mí que la oposición debe saber, que hay que tomar decisiones y que debe incidir para que las leyes tengan otro sentido. Yo sigo creyendo, mira, debe haber un parteaguas. Decía, sí. Dejemos de insultarnos ya, hombre. Sí. Pongamos argumentos sobre posiciones. Yo te decía, es muy legítimo que ideológicamente vos tengas posiciones en una Corte Suprema de Justicia. Hay gente conservadora y hay que respetarla.
Claro. Pero hay otros que creen que pueden manejarse y también hay que respetarlo. Y sobre eso hay que debatir. Uno, Raúl, ve en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos se pelea eso, posiciones de concepción de la sociedad, de la familia, del pensamiento, de la naturaleza y del mundo. Eso es legítimo. Pero no, yo voy a la Corte para defender posiciones de grupos económicos en particular. Nosotros sí necesitamos eso. Y eso, el otro día le escuché a Hugo Noé muy claro sobre esas cosas. ¿En qué se diferencia Libre de los otros partidos sobre puntos nodales de que deben de discutirse? Esas deben ser discusiones dentro del Congreso Nacional. Pregunta en la Corte, ¿cuándo un banco ha perdido un caso? Entonces, y no es porque no tenga buen defensor el otro. Claro. Realmente es porque... Melvin, hace poco una empresa... Por lo menos, mire, yo en este nuevo equipo de selección que hizo la Junta Nominadora, yo no veo que los bancos pudieron meter la mano tanto como en otros tiempos. O que los exportadores, los maquiladores, los grupos económicos cada día más tienen que irse también replanteando su esquema y su función pública en la sociedad. Porque también hay crisis de liderazgo en los sectores empresariales. Si el COEC lo manejan los empleados, no lo manejan los empresarios ahora. Como decía Kautsky, entonces la burguesía impera, pero no gobierna. Hay una debilidad fuerte en los liderazgos, no solamente en lo político. Repita eso, Marvin, Marvin. Que el COEC lo manejan los empleados, son los que hablan. Y Mateo Yebrín casi nos viene aquí, ¿va? Y a las casadas hablan, pero quien pasa dando las conferencias de prensa como COEC son los empleados. Porque no tienen liderazgos. Antes era Lardizábal el que aparecía. Sí, hombre, antes era el poder. Gilbert, ¿recordaba? Sí, claro. Cuando era Fito Facusera. Camilo Rivera Girón. Camilo Rivera Girón, hasta Juliet Handel. Fito Facusé. Pero ya ahora son los empleados que manejan el COEP. Anoche... Ya no hay empresarios liderando los gremios empresariales para mejorar el país. Aquel señor Gómez que tenía un laboratorio. Gómez Andino. Ajá, ¿te acordás? Jorge Gómez Andino, sí. Hombre. Juan Ferrera. Mira, vos recordás el viejo empresario Camilo Rivera Girón. Sí. Donde, mira, la empresa privada. Mario Velote. El COE como tal, era un veedor del gobierno. Sí. Después el COE se involucró en el gobierno. Y entonces al dejar de ser veedor, te pasan cosas, Raúl. Un juicio que le ganaron a la ENE de 700 millones. Raúl, en mi pueblo hay un cipote que se robó una mujer y lo llevaron a los juzgados. Antes te llevaban a los juzgados y en aquellos juzgados de conveniencia. ¿Te vas a casar con ella? Pero la mujer quería que se la robara. Sí, espérate, ¿te vas a casar con ella? Sí, decía, me voy a casar. Vaya pues, y se fueron. Pues mira, ese juicio está en los tribunales y esa pareja ya tiene 3 hijos. Mira cómo puede ser. Pero esa es parte de los 200,000 expedientes. Y la muchacha quería que se la robara. Claro, hombre. Ya te digo, 3 hijos tienen y el juicio todavía está en la corte. Entonces, yo hablaba ayer con uno que va a ser magistrado a la corte. Le digo, hay que cambiar eso. Hay que buscar, mira, las mesas de conciliación en los pueblos. Mira, Raúl, muchos de los conflictos de muertes que hay en los pueblos hoy en día tienen que ver, mira, con los mensajes. Sí. Y entonces hay que detectar todo eso, hay que ser preventivo y hay que llamar a la gente a reconciliarse como tal. Porque si es necesario, estamos viviendo otro momento y en esos momentos hay que cambiar las actitudes. No, inclusive el modernismo y toda esta cuestión de la tecnología y la nueva recomposición del mundo ha hecho generar cambios. Antes los fuertes eran los movimientos sociales. ¿Dónde está el movimiento popular el día de hoy, Julio? Los sindicatos, los campesinos, los obreros, aquellos grandes dirigentes que habían antes. Bueno, ahora ya no hay ni referentes porque los últimos dirigentes de los sindicatos fueron preñados por el escándalo del Seguro Social y están ahuevados, pues. El movimiento campesino se desmanteló con la contrarreforma agraria que hizo Callejas. Entonces, de ahí venimos realmente que ya no hay el cooperativismo cooptado por los políticos y debilitado, ¿va?
fortalecido el sector cooperativo de ahorro y crédito. Ahora son casi bancos las cooperativas de ahorro y crédito. Bancos. Y los demás son cooperativas pirujas. Y entonces en la cooperativa te apareció como el movimiento solidario. Como concepto solidario. Entonces, el banco. Y entonces ya no hay... y de ahí no sustituyeron el movimiento popular por la sociedad civil. Y ahora está en crisis la sociedad civil. Ya nadie cree en lo poco que hay de sociedad civil. Entonces, la sociedad tiene que buscar nuevas formas de expresión. La universidad, por ejemplo, debería ser un tanque de pensamiento del Estado. Todavía lo puede seguir siendo, pero las universidades, no solamente la pública, pero no contribuyen nada, pues. Todo el mundo se ha alejado a trincherarse, a las privadas a hacer negocios, pues, de la educación. Claro. La autónoma, con sus crisis, un tiempo de existenciales, todavía no tiene rector la universidad. Ni se sabe cuándo va a ser el rector. Ese señor está interino como por 4 años ya. Y no se sabe quién lo va a cambiar. Ahí tiene que haber una mano del Estado también, aún con la autonomía universitaria, buscar un esquema realmente para que haya rector, para que se organice la universidad y pueda dirigir bien la universidad. Entonces, no solamente está deteriorado el Estado de Derecho que nosotros conocemos tradicional como es el gobierno central y los poderes públicos, sino también los otros esquemas que coadyuvan a que la sociedad crezca. Me refiero a los empresarios, a los sectores obreros, a las universidades, y no porque no hagan espacios, y ahora con la tecnología también se puede hacer mucho. Marvin, me decía un amigo, mira, aquí los políticos, cómo se pelean sobre la reelección. Miren la autónoma. Allá no es problema de reelección. La categoría política que te hace mantenerte en el poder se llama interinato. Entonces, amparado interinato. Y como estoy interino, no me interesa que hayan elecciones, no me interesa nada. Mantengo mi interinato como tal, ¿va? Y eso tampoco debe ser, ¿va? Las instituciones deben de tener sus mecanismos de relevo o mantenimiento como tal, ¿va? Que no hay democracia en la universidad, no hay alternabilidad. No hay democracia. Entonces de ahí te surgen posiciones a veces extremas de intolerancia que se dan porque los mecanismos de participación y la garantía de elección van desapareciendo. A mí me gustaría volver a ver, como dice Marvin, esa plataforma de votación del Congreso que hubo anoche. Sí. Qué bien va. Acuerdos sobre salud. Esto. Pongámonos de acuerdo todos, hombre. Vamos de acuerdo, hombre. Y creamos una comisión multipartidaria para que trabaje el tema de la salud. Claro. Acuerdos, Marvin, hoy ya no solo, no sé si una ley agraria, necesitamos una ley de tierras. Marvin, aquel famoso alcalde de... Una ley de uso de la tierra. De uso de la tierra, porque los problemas urbanos, la plusvalía de la tierra a nivel urbano, hace que la gente ya no pueda tener vivienda. Desaparecieron las tierras ejidales, las tierras municipales, totalmente. ¿Y eso qué? Ha encarecido la vivienda como tal. Entonces necesitamos también una reforma de ese tipo. Marvin, en Bogotá, cuando llegó aquel rector de la Universidad Nacional de Bogotá, alcalde, ¿sabes qué hizo? Le puso un impuesto pesado a todos los solares baldíos en las zonas residenciales, R1, R2 y R3. ¿Quién? Antana Mocus. Antana Mocus, que fue rector, que era rector y llegó a una asamblea. Sí, son muy popular en Bogotá. Mira, llegó a una asamblea de estudiantes y los estudiantes lo silbaron y se montó en la mesa. Y sacó las nalgas. Y se peló las nalgas. Y casi llega a ser presidente. Sí, casi llega a ser presidente. Sí, son muy popular y logró Entonces, mira, transformó Bogotá. Sí. Con eso. Sí. Entonces, mira, ¿qué hizo con eso? Le dijo así, mira, van a subir el impuesto. Una vez que usted construya, no le vamos a cobrar impuestos por los años que usted pagó por el solar baldío. Mira, eso promovió la construcción. Aquí dice un empresario. Eso generó empleo. Un empresario se refiere a Marvin y a Julio. Lejos de la verdad los dos. Solo ven el árbol que les conviene y no les interesa el bosque. ¿Cierto, Marvin?
Bueno, a ver, si lo dijo un empresario, pues por ahí, yo cuando hago esta crítica a los empresarios es porque usted lo ve, usted manda a sus periodistas, ¿quién da las conferencias de prensa en el COEP? ¿Cuándo ha dado una prensa? ¿Cuántas conferencias ha dado la junta directiva del COEP en pleno? Los empleados son los que dan las conferencias de prensa. Eso es lo que yo veo, pues. Pero claro que también nos hemos salido del tema de la Corte para hablar de tierras, para hablar realmente de ¿por qué es la agenda del Congreso? De la universidad? Porque la justicia es justicia en sentido amplio. Justicia agraria, justicia social, justicia... Marvin, ¿cuánto dura un juicio laboral en las Cortes? Sí. ¿Y cuántos ministros despiden a gente sin seguir el debido proceso y después el gobierno pierde todos los juicios? Y hay que pagarle costas a abogados, porque tiene que haber un esquema de terminación del contrato laboral de una forma más expedita. Si hay gente que no ocupa mucho, le dicen, bueno, si no hay pisto en el gobierno, le vamos a pagar las prestaciones en 3 partes. La gente está... Pero el pisto despide y no sabe ni cómo va a pagar los derechos laborales. Entonces, todas esas cosas, laboral, un juicio civil, hay juicios que tienen 30 años. Sí, hombre. Los enredan y todo eso, porque los procedimientos son cada vez más enredados. ¿Va? Aquí realmente la mayor parte de los ricos de Tegucigalpa se hicieron ricos robando tierras. Ricos de Tegucigalpa. Robando tierras y vendiendo ejidos. ¿Cómo? Marcame eso, los ricos de Tegucigalpa. La mayor parte de los ricos de Tegucigalpa se hicieron ricos robando tierra, hombre, los históricos. Y los otros ricos de la nueva generación se hicieron ricos haciendo negocios con el gobierno. Son pocos los industriales que echando maceta ellos han salido millonarios o se han hecho ricos trabajando. La mayor parte, todo el mundo vive de la especulación aquí. Y no es que queramos ver sobre el árbol, si lo vemos en sentido amplio. Falta justicia a todos niveles. Y sabemos que no tenemos grandes presupuestos en el país. ¿Pero por qué no tenemos grandes presupuestos? Porque tenemos 2 problemas originales. La defraudación fiscal y la otra es las exoneraciones. Y todo el mundo dice que acá tocan las exoneraciones. En el discurso del año pasado lo dijeron en el Congreso, ayer lo volvieron a decir, pero nadie hace nada. Pepe Lobo creó una comisión para revisar las exoneraciones. Se hizo todo el estudio, ya estábamos listos para aprobarlo, pero no, las manos fácticas del Poder Capital detuvieron eso. Y Pepe lo utilizó como moneda de cambio para generarle apertura a Juan Orlando para que fuera presidente. Marvin, aquí ven como tragedia, Marvin, que el Estado de Honduras tenga un presupuesto grande. Que digas nombre, dice don Eduardo aquí. Tragedia. ¿Eduardo José? ¿Ah? ¿Cuál Eduardo? ¿José? No, otro. Ah, ya. Empresario también. Sí, pero es que si nombres podemos decir, yo no tengo problemas para eso, pero el problema estamos hablando de la responsabilidad. La responsabilidad del Estado, estamos reconstruyendo el Estado, porque claro que hay empresarios buenos, claro que hay empresarios, si hubiera empresarios como don Larach, don Emilio Larach, que su campaña inclusive publicitaria está orientada a la ecología, con el don Castor, valga la publicidad, ¿no? No hay problema. Don Emilio Larach, don Emilio ha sido un hombre ecologista, pues hasta con la publicidad de su empresa. Y cuando lo llamaban en el pasado a comisiones de alto nivel, ahí estaba. Y daba ideas sin mucho alaraca, sin mucha prensa. Entonces, hay buenos empresarios, Juan Bendex, empresario que ha aportado mucho. Empresario exitoso. Exitoso, sí. Y don Juan también, sí. Don Juan Ferrera en su momento dio soporte. Esos Camilo de Rivera Girón eran los que se enfrentaban las crisis políticas antes con los gobiernos militares. Pero ahora todo el mundo llega al COEP para hacer negocios con el gobierno de turno. Y en función de eso lo tienen. Entonces, prácticamente lo que... Marvin, y todo esto que estamos diciendo es que debe ser los problemas de la agenda del Congreso. El Congreso, sí. Y para todo esto buscar diálogo como tal, pues. Sí, porque con los grupos que puedan los sentirse 4 partidos afectados. los 4 partidos, el Congreso en su conjunto, dice, tenemos esta agenda de país, 4 puntos en los cuales vamos de acuerdo, en los demás vamos a diferir, pero en estos 4 vamos a hacer un consenso. Yo le aseguro que los empresarios colaborarían con eso, las universidades colaborarían con eso,
Entonces podríamos tener realmente una política de salud de largo plazo, inclusive, porque está aprobada por todos los cuatro partidos políticos, apuntando a lo que debería ser un plan nacional de desarrollo. Pero lo que sucede es que realmente aquí todo el mundo piensa en el cortoplacismo y que el presupuesto es muy grande. Qué bien que tengamos un presupuesto grande. Lo bueno sería tener los ingresos para poder cubrir ese presupuesto. Si tenemos una deuda social terrible en este país, con los campesinos, con los indígenas, con los garífunas, con los pobladores de los barrios que no tienen agua, con la gente que no tiene alcantarillado, que no tiene saneamiento básico. Tenemos una deuda social, hombre, con la gente que está vendiendo en los mercados. Con la niñez. Con el sector informal de la economía. Esa gente que es la que mueve ¿Por qué pueden haber crisis políticas y el país medio sobrevive todavía? Porque esos señores que andan vendiendo verduras en un carro parlante no se paran todos los días. Porque esa señora que anda con un canasto de tortillas no se para. Porque esa gente que vende chinería ahí está. Porque los mercados siguen funcionando. Porque las empresas siguen funcionando. Porque la pequeña empresa sigue funcionando. El comedor, el mall, y todo sigue funcionando. A pesar pueden haber pandemias, pueden haber crisis políticas, la producción no se para. Por eso es que este país sobrevive, porque la economía va más avanzada, porque tiene que hacerlo así, que la política. Entonces la política tiene que alcanzar a la economía para poder crecer juntos. Voy a tomar esa palabra suya en la política. Voy a hacer una pausa. Está trascendiendo esto. Primero Diario El Comercio. Ponémelo por favor ahí. Lo que te he enviado ahí. Trasciende que Perú retira a embajador de Honduras en Honduras por inaceptable injerencia de su presidente. Xiomara Castro exigió la liberación de Pedro Castillo, de quien dijo que el presidente legítimo de Perú, es el presidente legítimo de Perú durante la sesión de la CELAC. Es cierto, nuestra presidenta pidió la inmediata liberación de Pedro Castillo. Temprano hablaba yo de la posición del presidente Petro de Colombia diciendo que por qué están metiendo presos a los presidentes del Perú. Y nuestra presidenta Xiomara Castro pidió la liberación inmediata en la cumbre de la CELAC cuando le tocó participar del presidente Pedro Castillo, el hombre del sombrero del ala ancha. Bájalo para leer. Eso que usted decía lo leí en el editorial de Carlos Flores, sí, en el periódico La Tribuna el día de hoy. Eso dije. Sesudo comentario. Sí, y ha estado comentando sobre esto del Perú. También habló ahí de cómo Ullanta Humala y la mujer tienen prisión y el dinero que les acusan que recibieron de Odebrecht. Dice, el Poder Ejecutivo retiró de manera definitiva al embajador de Perú en Honduras, Jorge Alejandro Raffo Carvajal, y limitó las relaciones bilaterales con este país a nivel de encargados de negocios de manera indefinida, en rechazo a las declaraciones de la presidenta de dicho país, Xiomara Castro, desconociendo el gobierno de Dina Boluarte. Bien, y aquí está lo de la Cancillería. El gobierno ha retirado definitivamente, agranda eso, al embajador de Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo el gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, le dieron golpe a un hombre que llegó por el voto directo del pueblo. La Cancillería, como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargado de negocios. Voy a una pausa. Es que los golpes de Estado son intolerables, creo que en la semana eso además, el derecho global. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Eso, tendría que salir y tener el grillete. Van a tener que hacerlo con Colombia, México y Chile, dice Judith Bellino, la compañera nuestra aquí en el canal, porque también se pronunciaron sobre esto de Perú. Ponémelo otra vez para leerlo y que Marvin y don Julio hagan el análisis correspondiente. La Cancillería Perú
El gobierno ha retirado definitivamente el embajador de Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC desconociendo el gobierno constitucional de Dina Boluarte. Dina Boluarte solo esperó que cayera Pedro Castillo para encaramarse en la presidencia de Perú. Como Pedro Castillo la puso como vicepresidenta a ella. Como consecuencia de la posición adoptada por Honduras, las relaciones bilaterales con dicho país se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargados de negocios. Que Dina Boluarte es como la narrala de allá, de acá. Como la narrala de acá. La de Ecuador, ¿no? El de Ecuador aquel que traicionó a... Lenín Moreno. Lenín Moreno. Sí. Entonces, por ejemplo, esta señora no va a estar ni 4 meses en el poder, esta señora Boluarte. Yo no le veo 15 días. Fíjate que la resistencia en Perú es tremenda, va, y de poquito a poquito, porque más bien creo que va a salir ganando más bien la izquierda en Perú, a pesar de que perdieron a Pedro Castillo. Como Bolivia, con el golpe. Sí, porque se va a volver a revertir ahí, va. Si van a unas elecciones, ¿quién está en movimiento? Y la gente de los pueblos, va. Y no tanto porque al final la inestabilidad en el Perú se ha debido realmente a que los partidos políticos perdieron esa efervescencia y esa fuerza, ¿va? Entonces, yo creo que doña Xiomara hizo bien en su discurso. Pues yo creo que una mujer que vivió tan fuerte el golpe de Estado en Honduras y hoy presidenta y de un partido afín, de un campesino que logró concitar al pueblo de Perú, ¿cómo es posible que un presidente lo pone el pueblo en elecciones libres y un grupo de diputados en elecciones secundarias le da golpe de Estado? Pues eso no es posible, pues. Entonces, doña Xiomara, como víctima de un golpe de Estado, se solidariza primero con lo que significa un golpe, y lo otro, que lo quitan del poder y lo meten preso. Lo meten preso porque entonces, y no hayan que inventarle para tenerlo preso. Si México lo recibía, hombre, ya lo tiran en México. Pero más bien la presencia de Pedro Castillo en la cárcel ha motivado más los movimientos sociales, y esta señora ya no manda nada en Perú, pues. Bueno, pero pienso yo también, tomando mi opinión, que lo que dijo la presidenta es cierto. Y ayer hablaba con un líder del país y platicábamos de, miren, eligen a los diputados, el pueblo. ¿Cómo es que el COEP, la sociedad civil, empiezan a hacer estas comisiones? Si, respetando las decisiones, el Congreso debe decidir quiénes son la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría, Tribunal Superior de Cuentas. El pueblo elige a los diputados con el voto. Sí, es la verdad. Pero aquí ahora es que las instituciones de otros, COEP y todo eso, se meten la mano. Fíjate, hay países en Asia que es más fuerte. La Corte Suprema quita y pone presidentes en países de Asia, grandes países. Y hoy que estamos hablando de la Corte, porque lo declaran inconstitucional, pero aquí realmente el golpe de Estado es el peor escenario político para las sociedades. Yo creo que la gente no sabe el impacto negativo en la economía y en el crecimiento económico que tuvo el golpe de Estado de Mel Zelaya, que nos dieron a todos. Y los que luchamos contra el golpe de Estado nos damos cuenta realmente cómo se deterioró la economía, cómo se complicó el país. ¿Por qué esta división de la sociedad? ¿Por qué tanto macaneo en el Congreso que hablamos, que pleito por acá? Que es por la sociedad está encrispada, está dividida, está sin rumbo. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo todos para que el país vuelva a la normalidad. Yo creo que cuando me refiero realmente a los empresarios, yo quiero decir que contribuyen mucho. Yo no soy antiempresario. Lo que sí creo realmente que los liderazgos se han debilitado y que esos liderazgos realmente están construyendo, se han quedado muy atrás los grandes líderes del sector empresarial, se han quedado atrás haciendo mucho dinero ellos, sin ver realmente el país en su dimensión, ¿va? Porque aquí todo el mundo dice, en una crisis, ya a los empresarios no les interesa si hay golpe o no hay golpe, porque ellos tienen arreglado su vida. Agarran las maletas, se van para Estados Unidos y allá se instalan. Ya lo han hecho muchos. Entonces yo creo que el problema es que los que nos vamos a quedar acá, pues. Entonces nosotros, los que queremos este país y que lo hacemos realmente sin ningún cálculo, interés,
Sí, yo he estado en el poder al más alto nivel, Julio, y yo me pude haber hecho rico en el poder, pero tengo valores porque quiero este país. Yo tengo valores. Estuve en los centros de poder más importantes y vengo de San Francisco. Pero ¿cómo le iba a fallar yo a los pobres de San Francisco que Marvin fuera corrupto? Es también decepcionar a la gente. Yo quiero decirle que por lo menos los que estamos en esta cuestión de generadores de opinión política, lo hacemos realmente ni con cálculo político, porque yo podía estar hablando bonito aquí de Mel Zelaya, de Juan Orlando y todo eso. Pero también tenemos que ver el país en su conjunto. Tenemos que mejorar este país. Yo me esperancé, la reunión de anoche me dio un respiro de que las cosas se pueden hacer bien si hay un buen diálogo ahí entre bancadas después de la elección de la Corte. Y desde ahí se puede arrancar realmente una ruta política para que doña Xiomara, como presidenta de la República, inicie un nuevo diálogo nacional con los sectores y le apostemos todos a hacer crecer este país. Y que los políticos que quieran volver a regir y ganar el poder, que se fajen trabajando en las comunidades, pero no que estemos divididos por tonteras a veces los dividimos. ¿Va? Si queremos la Maxi, queremos la CICI, queremos lo que venga para que venga a seguir enjuiciando a los corruptos, porque si los hay que meter preso a un montón de gente, pero que lo hagan los aparatajes de justicia. Mientras eso ocurre, vayamos construyendo consensos. Yo decía, es un Congreso nuevo, un buen presidente tenemos en el Congreso. Yo no soy ni amigo de Luis Redondo, pero lo veo bien, lo veo que el hecho de que no sea de los partidos. ¿Ha platicado con el señor Redondo? Nunca he platicado. Antes platicaba cuando no era presidente, pero ahora no he platicado. ¿Va? Sí tenemos comunicación a veces electrónica, ¿va? Pero algunas cosas pequeñas. Pero sí creo realmente que él es una persona, el indicado en este momento en el Congreso de Redondo. Lo atacan porque dicen que es ilegal, pero ya eso de la ilegalidad, ya que se olvide, que anda pensando que el Congreso es ilegal. Los hechos políticos no son desmontables. Marvin, dijo el abogado León Gómez. Dijo, ¿y buen usted abogado, qué cree? Que es buen abogado, por cierto. ¿Usted cree que es legal o ilegal? Dijo él, en la jurisprudencia, para que una cosa sea ilegal, debe de pronunciarse alguna institución acreditada para eso. Y hasta el momento ninguna ha existido. A la Corte entonces dijo así, mira, más o menos. Entonces no hay discusión sobre eso. Pero Raúl, yo todavía encuentro gente que yo me merece mucho respeto, como Marlon Lara, repitiendo eso. Y repite, y repite. Sí. Marlon, mira, que ha sido un buen alcalde, que debía de ver esa manifestación de buen alcalde en el Congreso Nacional, no se ha desviado como tal. Pero yo la otra cosa que quería plantear, Raúl, mira, la posición brillante, diríamos, patriótica de la presidenta de la República sobre lo de Perú no es solo resultado de que ella fue una víctima de esa situación, sino de las convicciones realmente democráticas que tiene Xiomara Castro de Zelaya, bueno, en asumir las convicciones que al interior tiene libre de no tolerar cualquier atropello que se pueda hacer contra la población en general. Y la gente hoy debe entender que hay valores democráticos universales hoy en día y que hay que respetarlos como tal. Que si la democracia en algún momento entra en un proceso de estancamiento y que se derivan acciones como la que están pasando en Perú, no se deben de tolerar como tal. Bueno, el presidente Pedro Castillo, al que refirió ella, el presidente de Perú, y es el presidente porque el pueblo va a votar por él, lo tienen preso e incomunicado. Y aún así el pueblo en el Perú está en protesta y van varios muertos. Y yo también comparto que lo que dijo la presidenta Xiomara Castro es... Bueno, yo le comenté a mí me gustó el discurso de ella. Si por retirar al embajador vamos a dejar de comer ceviche. A mí me pasó algo bien extraño. En Lima casi nunca llueve. Casi nunca. Y una vez, precisamente, fue uno de los... Fuiste vos y llovió, Raúl. Fíjate que... Se imagina, viaje, un Texigua fue a provocar un huracán a Perú. Oye, bien, mira, ya se va a poner... En ese viaje iba el expresidente Zelaya como presidente, la primera dama de ese entonces, doña Xiomara Castro, hoy nuestra presidenta,
iba Milton Jiménez Puerto, canciller de la República, y su servidor. Y es cierto, llovió ese día ahí en Perú. Entonces, creo que la posición de ella fue digna, y como dice Marvin, como dice Julio, ella vivió en carne propia. Hay una foto de Irene y doña Xiomara que están debajo de un toldo cuando el golpe, y de ahí cuando ya la presidenta está asumiendo, Irene ya grande, ella vivió ese golpe de Estado y se debe imaginar lo que está viviendo Pedro Castillo. Claro, sí, claro. Porque Pedro Castillo le ganó bien a la hija de Fujimori. Y aceptó la Fujimori, Sí. que había perdido. Cuando fuimos con Raúl y Mela a Cuba, en una gran delegación. ¿Te acuerdas? Sí. Es el único vuelo que ha hecho del aeropuerto de Cuba, Martí, a Palmerola. Un vuelo histórico. Sí. De la base militar cubana a la base militar de Estados Unidos. Sí, estuvimos con Raúl Castro. Allá anduvimos y Raúl y Milton se perdieron un rato ahí. Andaban en una tal bodeguita, dijeron, pero Quique Flores también. Fueron a la bodeguita de en medio. Bueno, una tal bodeguita. ¿No va a ir ¿No has ido ahí? A la bodeguita de en medio. ¿Y usted no ha ido? Claro. Bueno. Además, si gastas cantidad, te dejan poner el nombre ahí. Tengo una buena foto con Quique y Milton. Ha ido el Floridita también. A quienes claro que sí, ahí en la Vieja Habana. ¿Qué va a pasar en la Corte la próxima semana? Yo creo que lo que va a pasar es la elección. Y afortunadamente sin confrontaciones. En el Congreso, perdón. Afortunadamente, Raúl, sin confrontaciones, sin contratiempos, de nada. Mira, el hecho de que el Partido Nacional haya aceptado que el voto sea directo y voto cantado es porque ellos también quieren de que no hayan personas que se les puedan desviar motivadas por otras razones desde fuera del Congreso Nacional. Volvemos al carro de valores que dijo Mario anoche. Y entonces, no, yo estoy asustado cuando digo Mario. Mario es un hombre prudente, Raúl. Y mira lo que dijo. Te estaba hablando con mira, él. eso es para la historia. Sí. Para la historia. Pero ¿sabe por qué lo dijo? Sí. Porque antes él y otros del grupo de él, para votar por el ALBA y Petrocaribe, pedían dinero. Y llegaban carros de valores. Por eso le dijo. Ahora ya no llegan, entonces ya, como dice, ahora ya no vamos a agarrar de esos carros de valores, porque también él lo dijo por contexto histórico. ¿Va? Entonces, y qué Raúl, bien que ya no hagan carros de valores, qué bien que los diputados lo hagan público para evitar que hagan tránsfugas, y qué bien que ya no haya tilín, ¿va? Entonces hemos rebasado uno de los peores capítulos de la historia, que es comprar a un diputado para que dé un voto para un magistrado. ¿Va? Y yo creo que ese es el paso más importante que se está dando hoy. Y entonces, cuando todo el mundo miraba que iba a ser un gran desorden, más bien parece que están organizando las cosas, ¿va? Creo y yo. Eso también, mira, lo que pasó anoche debe ser una lección que deben aprender aquellos que siguen apostando a la incertidumbre, a la sospecha, a la intriga, ¿va? Y que ojalá que esa pizarra que vimos anoche se pueda reproducir, Raúl, en aquellas cosas fundamentales que el país necesita acuerdo. Yo estoy optimista y yo creo creo que la alineación que vos has dado, Raúl, va a ser la que al final... Pero también el partido... Me va a acordar de mis días en el portón azul del estadio Julio. Miren, ahí está la foto. Muy bien, Edith, te felicito. Ahí me gusta el director, nuestro director de cámaras. Muy bien. Una buena producción la de mis compañeros. Los felicito que están en clases. Esto no lo dije, no lo planificamos. Yo lo dije aquí espontáneamente. Y mis compañeros, como buenos profesionales que son, ponen esta foto histórica de cuando la presidenta hoy estaba en el suelo con su nieta, con Irene, hija de Zoe y Juan Carlos. Y como dicen los jóvenes, 3 doritos después. Sí. Está... Y por eso, hablando de lo de Ollanta Humala, de Pedro Castillo, bueno, de Pedro Castillo, ella se refirió a Pedro Castillo, que exigía la restitución inmediata del presidente electo por el pueblo peruano, y esto está ocasionando que esta señora Dina Boluarte, que Pedro Castillo la puso de vicepresidenta, ahora ostente ilegalmente la presidencia del Perú, pues esté al frente y esté retirando al embajador de Perú aquí en Tegucigalpa por lo expresado por la presidenta Xiomara Castro en esa cumbre de la CELAC, pidiendo la restitución inmediata de Pedro Castillo como presidente del Perú. ¿Nos vamos, Julio, entonces? ¿La otra semana? No, yo creo en la alineación que vos has dado, Raúl. Sí, bueno, es que está bien sencillo, no sé por qué se pierden tanto, ¿verdad? Raúl ya dijo... El Partido Nacional dice que no, si le dan 5 se conforma el Partido Nacional. Sí. Partido Libre dijo que tenía 7 y le iban a dar 1 redondo.
Si el problema es el Partido Liberal que quiere 4 y solo le tocan 3 de acuerdo a las estadísticas. Todo está bien. Solo le tocan 2 y uno por cociente, como decía Julio. Sí. Está cheque la cosa. Ahí el perdedor sería el Partido Salvador de Honduras por no haber sabido jugar las reglas del juego político en este momento histórico. Y entonces Redondo a ver a quién va a poner, va. Claro, porque creo que es Redondo y ojalá que con todo el respeto que se merecen, que la bancada de PSH la eligieron no para marginarse las decisiones en el Congreso, sino para intervenir como tal. Raúl, debemos tener fe y esperanza que vamos a tener una Corte Suprema de Justicia comprometida con la reconstrucción del Poder Judicial. Gracias a don Julio Navarro. Don Marley. Sí, gracias a don Raúl por invitarme y un placer estar nuevamente con Julio. Cuando estoy con Julio me siento cómodo. Por eso los invité a los dos para que... me siento cómodo porque coincidimos en muchas cosas y además aprendo mucho de él. Quiero decirles que hemos dado un paso importante, creo yo. Ojalá que sigamos por esa ruta y que los partidos ya se pongan de acuerdo con esos números. Este es bien sencillo. Yo creo que ya no hay mucho que debatir ahí, pues. 5 el Partido Nacional, que de ahí no se mueve. No quiero que el Partido Libre tenga más de 7, dijo el Partido Nacional, está de acuerdo. Ahí el problema es el Partido Liberal, entonces Yanni o Carlos Flores tienen que sacrificar uno para que se consenso esto y termine ya. Porque lo que puede ser sacrificado son los candidatos, porque pueden borrar uno y poner otro por las influencias que hay en esto cada día, ¿va? Bien. O sea, ya no va a ser el número y no los nombres. Los nombres van a ser que pueden cambiar. Que estén bien, ojalá los diputados actúen como lo hicieron anoche y haya paz en Honduras y una nueva corte. Que estén bien. Buenos días, sigue aquí con nosotros en Canal 11.